Y bueno, un pulpo, tengo el apellido de mi papá, un alambre de púa. Okay. Y bueno, en tributo a mi madre también, Elena. Sí. Y por tributo a ella para que no me regañe. Mira, tantos tatuajes. Y bueno, mamá también. ¿Y el pecho que tiene? Hola, soy Simón El Alam y le voy a hablar un poco de mis tatuajes. Uno en la espalda, en el año 95 aproximadamente. Todavía era menor de edad. Mi mamá tuvo que ir conmigo porque necesitaba un representante para poder hacerme el tatú. Ella me llevó, me ayudó con el dinero y me lo hice. Y ahí comenzó todo. De mis tatús favoritos, bueno, tengo el nombre de mi mamá, que es uno de mis favoritos, el apellido de mi papá. Y tengo varias cosas que me han pasado en la vida. Por lo menos en la rodilla tengo una telaraña. Porque fui operado de la rodilla, entonces después de la operación me hice la telaraña para que no se me fuese la rodilla otra vez. Fue una operación de menisco y ligamento cruzado anterior. Y bueno, con la telaraña se ha portado bien la rodilla. Tengo los Kiss, la formación original, que es de 1979, con la formación, la primera formación, pues, con Peter Criss, Gene Simmons, Paul Stanley y Ace Frehley, mi preferido, Ace Frehley, del disco Dynasty, 1979. Y un barco pirata que bueno, representa así libertad y bueno, todo el océano, que es una belleza. Este es como la parte delantera, pues el barco va hacia adelante. Pues. Tengo por acá rock and roll, también en tributo a la música y bueno, y la patineta, pues tengo marcas de patineta, tengo hasta un tractor. Aquí dice Work, por un trabajo que yo tuve en una finca que duró un año viviendo en el estado Cojedes y manejaba un tractor. Bueno, en las manos, bueno, tengo aquí amigos, un amigo aquí que tiene los ojitos así como ya está muerto por tributo a mis amigos que no están conmigo. Y moto, me gustan mucho las motos, desde los 11 años monto moto junto a la patineta, pues crecí con la música, la patineta y la moto al lado, pues. Y porque tuve un accidente aquí, tengo 2 tornillos aquí dentro, tuve un accidente en la moto y también quería tener algo así representativo de las motos. Pues. Los brazos, bueno, esto fue ahorita en Panamá, con un tatuador costarricense, en un expo tatú. Después de como de 10 cervezas, le dije, mira, tatúame mi veneno, bueno, está bien. Y también por tributo al hámster de José Ramón, de mi amigo José Ramón. Él se lo tatuó aquí en estos días y bueno, me lo hice aquí. Green Hell, que es mi nuevo team de patineta, que son viejos amigos, pero nuevo team de patineta para mí. Y bueno, un pulpo, tengo el apellido de mi papá, un alambre de púa, por mi apellido, porque dice aquí el alambre de púa. Sí, el alambre de púa. Hablando de la música, me tatué música hace pocos días. Por cierto, ahí en la tienda de un panita que se llama Luber, y Luber me tatuó esto, una patineta que yo diseñé y se le hizo José Ramón y Joey también, que es el hermano. Esto lo diseñé yo, eso fue hace muchos años también, hace aproximadamente 10 años. Y son como estilo de estrellas y como unas aves, como ellos en avance, pues. ¿Y eso es una calavera? Sí, hay 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo el muñeco de Toy Machine. Ahí, mucha gente dice, uy, mire, esa empanada. Bueno, el primero que todo, el que me hice a los 14 años fue con Rodrigo, en el HS Center. Bueno, con él, después Miguel Contreras, el hermano de Marcos, de Amigos de Skateboard, que le dicen el Yuca. Juan Carlos, Tatú, Luis, un panita allá en San Diego, Luis Carmona. Bueno, José, ahorita el panita que trabaja ahí con Luber también, me hizo de música nuevo. Un panita en Panamá me hizo también una araña. Ahí, una araña. Sí, una araña y un murciélago. Que se tatúe y que se tatúe lo que ellos sientan, pues, y que pues, no lo piensen mucho, tatúense y ya. Pues, sí. 3 cervezas. Ajá, o 6. ¿Cuántas? Con 6, un 6-pack de Pilsen. Bueno, y bueno, que muchas gracias por invitarme. Y bueno, tatúense. Es Simón El Alam y se les saluda. Háblame de cuántos tatuajes tienes, Simón, aproximadamente. Bueno, de verdad tengo 50. ¿50? Sí, no tengo cuenta.